Buenas tardes. Continuamos con nuestra actividad. A continuación, daremos inicio de la conferencia número 3, Ley Reforma Procesal Laboral, a cargo del licenciado Luis Sánchez Montero, a quien pido un aplauso, por favor, que se incorpore. Don Luis es consultor especialista en materia laboral empresarial, es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Empresarial de la Universidad para la Cooperación Internacional y posee estudios de Derecho Tributario de la Universidad para la Cooperación Internacional y en litigio internacional. Fue juez de trabajo, laboró como letrado en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y además ha sido profesor universitario en la UCR en los cursos de licenciatura y maestría en Derecho Laboral. Don Luis, el micrófono es suyo. Buenas tardes a todos y todas. Me permiten, nada más voy a acomodar un poquito el tema del agua. Y de verdad, mientras tanto, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por haberme invitado y felicitarlos además, porque de verdad este tipo de actividades y este tipo de temas son muy importantes que ustedes los conozcan y se los dice, qué interesante, se los dice un abogado que muchos de los clientes de ustedes son también clientes míos. Entonces uno se da cuenta que finalmente ustedes, al igual que uno, en distintas áreas, se convierten en piezas fundamentales de la operación de patronos, llamémoslo empresas, o sencillamente patronos individuales que tengan algún tipo de negocio. Entonces, a mí me consta, les digo, que normalmente uno atiende clientes y está discutiendo temas y uno le dice, es que mi contador me dice esto y mi contador me dice lo otro y mi contador ¿qué piensa usted de lo que me aconsejó mi contador? Que tiene esta tesis o este esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, hablar de un tema como ¿verdad?, resulta importantísimo y de nuevo, de verdad, felicitaciones. No solo al colegio, sino a ustedes de estar acá, porque de verdad uno ve lo valioso que son, tanto desde el punto de vista del valor que esto le agrega a sus carreras profesionales de parte del colegio, como además del valor que esto les agrega a ustedes y a las personas, clientes, etcétera, que finalmente son los que usan sus servicios. Este tema de la reforma, ahora les voy a decir cómo vamos a hacer acá. Este tema de la reforma es un tema muy interesante, es un tema también que ya en este momento resulta ser muy controversial, pero un poco para introducir y hablar de la mecánica de lo que vamos a hacer, yo quiero dedicarme a hablar, no mucho, tratando de sintetizar en los temas de la reforma que son más relevantes para ustedes. No vamos a hablar de toda la reforma, ahora vamos a ver por qué, sino que vamos a hablar de temas específicos de la reforma que a ustedes les interesa conocer. Hay otros temas que ya veremos que de verdad no son ni muy relevantes, incluso para los abogados o para los abogados especialistas en derecho laboral, ¿verdad?, y menos lo van a hacer para ustedes. Aparte de lo que conversemos hoy, o todo lo que vamos a conversar hoy, yo escribí unas especies de memorias de esta charla. Entonces ahí van a poder ver, creo yo, de una forma un poquito más ordenada y profunda, sobre todo de un par de aspectos que para mí son los claves de la reforma. Aún así, la idea mía es dejarles a ustedes un buen tiempo, ¿verdad?, para que hagan consultas sobre los temas que acá vamos a discutir y eventualmente, si nos alcanza el tiempo, sobre temas que acá no vayamos a discutir. Yo estoy perfectamente abierto a eso.
Lo primero que yo les decía y tenemos que concretar es, hay temas, una reforma, ven qué interesante, una reforma al 50% más o menos del Código de Trabajo que no ha sido tocado de esta forma, no ha sido reformado con esta magnitud desde su creación en 1943. Nuestro Código de Trabajo es de 1943, ¿verdad? Incluso, otro dato interesante, anterior a nuestra Constitución Política, que es de 1949. Entonces tenemos un Código de Trabajo que viene siendo reformado en su 50, más o menos un 50%, o sea que es la reforma mayor que se le ha hecho en la historia del Código al Código de Trabajo, y resulta ser que una persona como yo se para aquí y les dice a ustedes, vamos a hablar solo de los temas relevantes que resultan ser pocos, ¿verdad? O sea, uno de entrada como que le mueve el piso y dice, bueno, ¿cómo es esa cosa, verdad? ¿Y qué pasa con ese montón de temas relevantes que muchas personas como ustedes o como yo estábamos esperando que se reformaran del Código de Trabajo? Les voy a dar solo dos ejemplos. ¿Sabían ustedes que más o menos el 95% de patronos, y ya no estamos hablando de empresas, de patronos del sector privado de este país, usan jornadas que el Código de Trabajo cataloga como ilegales? Entonces, ¿sí? Toda jornada, según el Código de Trabajo, estas jornadas 4-3 de 4 días a 12 horas, 3 noches a 12 horas también, aun cuando se cancelen las horas extras, son jornadas prohibidas por el Código de Trabajo. Y ustedes no ven que el Ministerio de Trabajo ande detrás de las empresas que trabajan en este tipo de jornadas. Y es más, y ustedes ven que a muchos trabajadores les encanta este tipo de jornadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se pagan como se pagan, las jornadas estas con salarios mínimos por hora o no mínimos, más las horas extras, resulta ser que un trabajador en un sistema de estos trabaja 4 días, 3 días y resulta que recibe un ingreso mayor, finalmente mayor. Entonces, en 4 o 3 días a la semana, según le toque el turno, resulta que ya hizo la semana y puede dedicar la otra parte del tiempo a hacer otra cosa, generar recursos de otra manera o incluso simplemente a descansar, y tiene sus necesidades cubiertas. Pero esa jornada es ilegal. ¿Sabían ustedes que el 100% de los patronos de este país tenemos prácticas ilegales de disfrute de vacaciones de nuestros trabajadores? 100%. O sea, estamos todos los días que le damos vacaciones a que tenemos trabajadores y les damos vacaciones, quebrando el Código de Trabajo, actuando ilegalmente. Qué duro suena eso. ¿Y por qué? Si ustedes revisan en la parte del Código de Trabajo que habla sobre la forma de organizar las vacaciones de los trabajadores, porque el patrono tiene esa potestad, ¿verdad? Le dice el Código de Trabajo, usted organice las vacaciones de sus colaboradores, pero yo le voy a dar ciertos márgenes. Y los principales son, 1, vaya usted y organice, agende esas vacaciones dentro de más o menos 3 meses y medio. Habla de 15 semanas el Código de Trabajo, luego de cumplido el derecho a las vacaciones. Ok, primera cosa que nadie hace. 2, divida, fraccione las vacaciones, pero no más de 2 periodos. No más de 2 periodos. Vieran qué complejo es para uno, como abogado y asesor legal de patronos, decirles cuando a uno le mandan políticas de vacaciones, de disfrute de vacaciones, que uno tiene, y sobre todo, ojalá abogados de otros países o contrapartes de otros países, uno tiene que explicarle que eso está bien, pero es ilegal. O al revés, que es ilegal, pero está bien. ¿Sí? Imagínense. ¿Ah? Es complejísimo. Y sobre todo de cierto tipo de jurisdicciones donde los abogados son como más rectos, ¿verdad? A
un inglés, a un abogado inglés, decir, ¿cómo me está diciendo usted, Luis, que eso es ilegal, pero al final está bien? Y uno tiene que explicarle que el Código de Trabajo, que 1943, y que finalmente nadie le hace caso a eso. Bueno, después dicen, bueno, lo entiendo, porque finalmente esto yo no lo estoy haciendo para mí, es que son los trabajadores los que me lo piden. Si yo le digo a los trabajadores 2 periodos, ¿verdad? Y se me van a enojar porque resulta ser que todas las empresas fraccionan mal las vacaciones y dejan ciertos días flotantes, ¿verdad? Como para que los trabajadores los acomoden a un partido, un feriado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra cultura. Como también es esa otra, lamentablemente, nuestra cultura de tener leyes que finalmente no se aplican, ¿ah? O de tener leyes que redactamos mal, que hacemos mal, pero ahí van caminando. Algo más o menos así es lo que pasó con esta reforma. Y algo más o menos así, ¿verdad?, es lo que nos hace aquí, ustedes sentados, yo de pie, hablar de temas relevantes de una reforma al Código de Trabajo. Y de una vez les digo que todos esos temas que para nosotros son vitales o serían vitales de ver regulados, es más, y no regulados distintos, no, nada más actualizados, llevados a lo que hoy día a día hacemos, no los tocó el Código de Trabajo. ¿Ven? Ahora, ¿por qué? Como dice y me va a disculpar, ¿verdad? Como dice en el Pachuco, ¿cómo es la vara? ¿Qué es lo que pasa? Para entender eso, hay que hablar de la historia de la reforma, y hay que hablar de quién la hizo y por qué la hizo. Esta reforma no la hicieron los diputados, la aprobaron los diputados, pero no la redactaron los diputados. Esto es lo que yo llamo una reforma de jueces para jueces, ¿verdad? Resulta ser que el Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial, y veo que interesante, el Poder Judicial y todo el Poder Judicial está administrado por abogados. Yo, como digo que no nací abogado, critico bastante los abogados, ¿verdad? Y por aquí me van a disculpar los que además de contadores sean o quieran ser abogados, porque nuestro gremio tiene sus cositas, ¿verdad? Una de esas cositas que tenemos es que rutinariamente creemos que sabemos de todo, o sea, que el que es abogado puede hacer lo que quiera, y eso es parte del tema que tenemos acá. Resulta ser que el Poder Judicial, la estructura del Poder Judicial, desde los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, todas las cabezas operativas del Poder Judicial son abogados. Los gerentes operativos, si esa figura existiera, son abogados. El Poder Judicial nombró un gerente para la reforma, es un abogado, ¿verdad? ¿Con qué experiencia de gerencia? Con la experiencia de un juez que es abogado. Sí. Entonces, el Poder Judicial resulta que dice, bueno, tenemos un problema, ese problema seguro ustedes lo han vivido, y el problema es, duran demasiado los procesos judiciales, demasiado, y sí, efectivamente duran demasiado. Hoy estuve hablando con un cliente que me dice, es que quiero que me lleves unos procesos ahí que están en trámite, y le digo yo, sí, mira, y una gente de Colombia, ¿cuánto es en trámite? 12 años. 12 años. Yo sé, Luis, que eso es algo irrazonable para un proceso judicial. Efectivamente lo es, ¿sí? Porque yo pensé que me iba a decir, y le iba a decir, sí, qué barbaridad, 7 años. Yo llevo procesos de 7 años que todavía no tienen sentencia de primera instancia, o sea, una sentencia de 3 posibles. O sea, todavía no estamos ni a la mitad del camino. Pero bueno, ese es el problema que con justa razón identificó el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo un abogado resuelve un problema? Con leyes. Ahí es donde está otro problema, ¿verdad? Y entonces el Poder Judicial dice, bueno, como nosotros
la causa de todo esto tiene que ser la ley y tiene que estar en la ley. Yo la identifico que está en la ley y digo que son las reglas actuales del proceso. Para no venir solo a criticar sin ningún tipo de balance, yo reconozco que las reglas del proceso judicial laboral necesitaban un ajuste. Yo reconozco que algo del atraso causa. Pero si ustedes leen el Código de Trabajo viejo, cómo está estructurado ese proceso, es incluso reconocido por los mismos tribunales que debería durar 6 meses. No 6 años, ni 7 años. O sea, ese proceso sí necesitaba cierta modificación. Pero no necesariamente es la causa del problema. Bueno, el problema se ataca desde ese punto de vista. Y por eso es que tenemos finalmente un Poder Judicial que se aboca desde más o menos 10 años atrás a diseñar, promover y lograr al final de cuentas una reforma al Código de Trabajo. Pero entonces ya me van a entender. O sea, finalmente, como ustedes ven ahí, el resultado tras de varios intentos, y aquí no me voy a detener mucho, nada más les voy a tratar de recordar a ustedes que hubo una reforma que fue aprobada, pero doña Laura Chinchilla la vetó y después don Luis Guillermo Solís desvetó el veto, algo que después la Sala Constitucional le dijo eso no se puede hacer, y entonces quedamos sin reforma y finalmente entra otra vez en la Asamblea y tenemos ya la reforma. Dentro de todo ese proceso, tenemos algo también que forma parte de nuestra realidad, no ni es bueno ni es malo, es el grupo de presión fuerte que tenemos en los sindicatos en el sector público. Entonces al final vemos que mágicamente tenemos una reforma que gira sobre 2 ejes. El derecho colectivo, o sea, derecho de los sindicatos, de las huelgas, de las convenciones colectivas, etcétera, ¿verdad? Y la parte procesal, que es la que el Poder Judicial dice que le va a resolver el problema de duración en los procesos. Ahora entonces, ya pueden ustedes más o menos empezar a entender el por qué esta reforma del 50% del Código de Trabajo, etcétera, 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 nos trae pocos cambios. Y cuando digo hablo de aquellas personas que estamos familiarizados o que en el normal desarrollo de nuestras actividades, lo que tenemos contacto con el derecho laboral es en la parte que regula las relaciones laborales en el sector privado, ¿verdad? Por eso no vamos a hablar de los temas relevantes. Y yo les ofrecí hablar de los temas relevantes. Y por eso dentro de los temas relevantes no vamos a hablar de derecho colectivo de trabajo. Tampoco vamos a hablar de reglas del procedimiento. O sea, ustedes para eso están los abogados, ¿verdad? Pero dentro de esas reglas de procedimiento se nos incluyen se nos colan, diría yo, ciertas reglas que sí nos afectan a nosotros y nos van a afectar en el día a día. De eso es lo que vamos a hablar. Son dos temas sobre todo, muy importantes, pero 2. Yo además incluyo otros poquitos, para que ustedes vean un poco cuál es la tónica, o fue la tónica de la reforma, ¿verdad? De jueces para jueces. Y además para que vean otros temitas que son relativamente importantes o por lo menos interesantes. Finalmente, para darle un espacio, o sea, si yo les digo y les explico un tema que normalmente son temas muy cargados de terminologías técnicas y conceptos, etcétera, etcétera, pues se nos hace muy pesado, entonces quiero espaciarlos un poco. Les voy a hacer una advertencia. La advertencia que les quiero hacer es que por razones que yo no puedo precisar ahora, se ha dicho más de la cuenta de la reforma.
Yo no sé si ustedes, y ahora posiblemente vengan algunas preguntas relacionadas con eso, les han llegado chismes o cuentos de la reforma. Uy, es que ahora ya no voy a poder despedir, los patronos del sector privado no pueden despedir, es que entonces ahora no se puede un despido con responsabilidad patronal poner que es por reestructuración, ya a partir de la reforma, y hasta un día de estos que llegó un cliente mío de una forma, a mí me causó mucha gracia, y me puso a cotizarle algo similar a lo que había visto que otro abogado le ofreció, como una charla de estas, ¿verdad? Y decía, ¿cómo redactar contratos a raíz de la reforma? O sea, como que si la forma de redactar los contratos debe cambiar. ¿Cómo despedir a raíz de la reforma? Eso algo sí podía haberlo dicho. ¿Cómo redactar políticas y procedimientos a partir de la reforma? Entonces yo le decía, suena lindísimo, suena interesantísimo, ¿verdad? Si yo fuera usted me voy y me apunto. Pero lo cierto del caso es que fundamentalmente todo eso es información imprecisa, por lo menos, ¿verdad?, que se ha usado mucho para mercadear esto de la reforma. La mejor forma, que no es la más leal ni la más ética, de vender algo es hacer ver una necesidad. El problema es cuando uno le hace creer al consumidor que tiene una necesidad, cuando realmente no la tiene. Yo creo que hay algo de esto. Puede haber algo de ignorancia también, ¿verdad?, y oportunismo, pero bueno, tengan cuidado, tengan cuidado. Si el colegio necesita otra reunión de estas para solo llegar a discriminar conceptos de me han dicho esto de la reforma, me han dicho aquello de la reforma, que sería bueno hacerlo, qué sé yo, 3 meses a partir de echar a andar la reforma, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero sí es muy importante, y yo le digo a todos mis clientes, no dejen no crean, pero tampoco dejen de creer, ¿sí? O sea, valoren las cosas con mucho cuidado, porque de verdad hay mucha información incorrecta dando vuelta por la calle, y eso es a veces más peligroso de la cuenta. Y ustedes, ¿verdad?, con sus clientes tienen pues también ahora van a tener cierto tipo de herramientas, pero tienen también son receptores de todo ese tipo de preguntas. Sus clientes definitivamente, si no es que ya lo han hecho, les han empezado a preguntar por la reforma, por el cambio, porque ahora que con la reforma, si puedo o no puedo despedir, es que yo fui a tal actividad y me asustaron, me dijeron esto, aquello y lo otro. Bueno, el primer tema que les voy a presentar es en este no hay mucho cambio, y es un tema complicado. Creo que posiblemente ninguno de ustedes acá ha estado familiarizado, y pocos lo van a estar, con los temas famosos de las infracciones a las leyes laborales, porque no es algo muy usual. Esto se trata, un proceso de infracciones a las leyes laborales se da básicamente en nuestro país cuando el Ministerio de Trabajo llega y hace una auditoría a una empresa y le dice, usted no está cumpliendo con esta lista de requisitos. Le deja una prevención, le da 15 días para que se ponga a derecho, entre comillas, y ahora les voy a explicar por qué uso comillas, y a los 15 días pasa a ver qué pasó, si ustedes no le respondieron nada, a ver si está la lista completa, hecha o enmendado aquello que el ministerio dijo que no tenía o que estaban haciendo mal. Recibos de pago de salario, que el botiquín no está completo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si el Ministerio de Trabajo, si el Ministerio de Trabajo considera que no cumplieron, que el patrono no cumplió, se va a donde el juez, lo acusa, es una acusación, y le dice que ese patrono cometió infracciones. Y el patrono puede recibir a partir de este procedimiento multas, sanciones que son multas.
tenemos que tener muy claro que aquí no hay nada relacionado con que a los trabajadores se les va a pagar o no se les pagó el aguinaldo, entonces hay que pagar el aguinaldo y páguele el aguinaldo. O sea, para los trabajadores este procedimiento no representa nada directamente. Puede representar, sentar un precedente de que efectivamente hubo una omisión, pero no es que el juez le ordena, páguele a los trabajadores. Lo único que hace es, si cometió una infracción, no cometió una infracción. La cometió, recibe una multa. Esa multa puede ser más o menos como hasta de $12,000, para que ustedes tengan un parámetro, por supuesto, dependiendo de la gravedad de la falta. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que cambia? Pues no cambia mucho. Como ustedes pueden ver, lo que se hace es que se recolectan una serie de criterios que ya venían dando los jueces sobre este tema y se incluyen dentro de las nuevas regulaciones del código. O sea, lo que hace es, finalmente, se adaptan para que sean más fáciles de entender para los jueces. Y se dice que las empresas, por ejemplo, ustedes han visto definitivamente esas empresas que están compuestas por varias sociedades, ¿verdad? Entonces dice nada más la reforma: cuando sea un caso como esto, yo puedo traerme a todas las empresas y juzgarlas a todas. Eso se llama un grupo de interés económico. Cuando existe un grupo de interés económico, yo le puedo cobrar a todas. Eso sí, si todas las he incluido dentro del procedimiento y les he dado el chance para defenderse, ¿verdad? Ok, y finalmente, lo que dice es el código, como novedad, dice que solo el Ministerio de Trabajo puede denunciar. Esto sí es un cambio. Antes, cualquier trabajador podía ir directamente ante un juez y denunciar. Distinto de ir ante el mismo juez u otro juez a cobrar. Aquí es solo a denunciar para que lo sancionen con una multa de la cual el trabajador no ve absolutamente nada. Bueno, esto es el primer caso o el primer bloque de temas. Aquí cambia un poco la estructura y todo, pero al final todo es básicamente igual, o todo funciona básicamente igual. Y aquí esto es un grupo importante, digamos, es un grupo de reglas importantes que fueron actualizadas. Pero como ven, nada para nosotros. Espero, ¿verdad? Yo pues estaré en un proceso de estos, y aquí voy a hablar de por qué dije antes, entre comillas, que está incumpliendo. O sea, que el Ministerio de Trabajo dice que está incumpliendo. Uno cree, y esto se los doy como consejo, si están inmersos en un tema de estos, también desconfíen de lo que les dice el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo se equivoca mucho en este tipo de temas, y uno puede ir a discutir ante un juez y decir, no, mire, yo no le hice caso al Ministerio porque el Ministerio no tiene razón. Me dijo que yo estaba incumpliendo, pero yo no estaba incumpliendo. Yo he llevado mucho caso de estos y de verdad ocurre mucho. Por ejemplo, y les voy a comentar un ejemplo de un caso muy interesante que recién se me resolvió y que ustedes, yo sé que definitivamente es información que va a ser muy valiosa para ustedes. El Ministerio de Trabajo tiene un criterio muy particular, y ustedes han visto, y como antecedente les comento, nada más les recuerdo algo que ustedes ya saben: en este país, por alguna razón muy pues curiosa, cierto tipo de feriados caen el mismo día. Este año es día de martes, ¿verdad? Un montón de feriados los martes, entre martes y miércoles, y por ahí vamos, ¿verdad? El año pasado, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero era de domingos, era un mal año de feriados. Primero de 25 de diciembre y 1 de enero cayeron, creo que fue sábado domingo. Bueno, un cliente de nosotros
tiene trabajadores que les paga semanalmente, laboran de lunes a sábado y el domingo es el día de descanso. Pues llega el Ministerio de Trabajo a hacer la auditoría y dice, ¿usted les pagó un día extra a esos trabajadores porque no laboraron el domingo? Y el cliente le dice, no. ¿Por qué no se lo pagó? Porque yo les pago de lunes a sábado, los feriados cayeron el domingo y yo no los solicité, o sea, yo no les pedí que trabajaran. Pero es que tiene que pagárselo porque como el feriado es de pago obligatorio, hay que pagárselo obligatoriamente aunque no lo trabaje. ¿Ok? Y de verdad, si ustedes, si no sabían de este criterio, ustedes se van a la página del ministerio y se la encuentran llena de pronunciamientos en este sentido, ¿verdad? Bueno, eso está equivocado. Eso es un invento del Ministerio de Trabajo. Y yo antes lo decía con más cuidadito, de una forma más recatada, pero ahora ya no. Ya con micrófono y todo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces viene el ministerio y deja esta famosa lista y dice pagarle a los trabajadores de pago semanal, a los quincenales no, ¿verdad? Porque ahí ya les venía incluido. El 1 de enero y el 25 de diciembre que cayeron domingo. Y viene el cliente y me hace la consulta y yo le digo, mire, eso está equivocado, pero es que por una u otra razón ningún cliente a mí me ha querido ir contra el Ministerio de Trabajo en eso. Y me dijo, pues yo sí. A mí son unos canadienses, o sea, con otro tipo de mentalidad. A mí me parece esto increíble, Luis. Vamos adelante. Y de verdad, ven qué interesante lo que hicimos. Le pedimos ayuda a uno de esos trabajadores y le dijimos, ¿tienen permiso para demandarnos? Demándenos, por favor. No demanda, y yo le expongo, le ayudamos a plantear la demanda, ¿verdad? Digamos, le dejamos claro qué era lo que tenía que decir y cómo era todo eso. Le damos los panfletitos del Ministerio de Trabajo. Efectivamente se va al juzgado. Antes de la reforma del Código de Trabajo, cualquiera podía llegarse al mostrador del juzgado y decir yo quiero demandar, y ahí le preparaban la demanda y todo esto. Bueno, hizo eso. Nosotros vinimos, contestamos y dijimos, de verdad, o sea, y yo es algo que yo creo, los tribunales laborales no solo, o sea, pueden resolver y hay posibilidad de ir a plantear diferencias pacíficamente. Tenemos una diferencia de criterio y así lo planteamos y le dijimos al juez, por favor resuélvanos. Yo creo, les dije yo, que desde el punto de vista, y si quieren se lo anotan por ahí, lo revisan, del 149 del Código de Trabajo, en estos casos no hay que pagar. Y efectivamente el juez nos dio la razón. Y el juez nos dio la razón. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El ministerio, ya le informamos al Ministerio de Trabajo y le dijimos, aquí tengo esto. Si usted me lleva a los tribunales, usted verá. Pero se le cae toda esta tesis que tiene ahí regada por toda la página de internet. Eso pasa mucho. Tengan cuidado. Igual, como digo yo, no me crean, pero no me dejen de creer. O sea, en este tipo de temas uno siempre tiene que analizar y no tiene que irse de buenas a primeras, en el caso de ustedes, diciéndole a los clientes, sí pague. Yo hice los cálculos de este tema hace como 4 años, una cosa así, en que una empresa grande, cliente de nosotros, me consultó y yo le digo tal, y me dijo, Luis, pero es que eso implica un impacto para mí como de 7 millones de colones en 2 feriados. ¿Entienden? Y vean qué razonamiento más interesante. Yo no estoy en contra de darle esa plata a los trabajadores, pero si yo quiero, o sea, si yo quiero, que no me obliguen a darla por razones equivocadas. Eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno,
Entonces tengan cuidado con esos temas, si están inmersos dentro de un tema de estos, no crean que porque el Ministerio de Trabajo ya les dijo que sí, hay que hacerlo, no crean que no se puede discutir, se puede discutir, ¿verdad? Y en función del marco de la reforma no nos pasó mucho. Este sí que ustedes ven acá, el tema de la discriminación, ese es el tema, ese es el gran tema, el número 1 de la reforma. Y ese sí implica un gran cambio. Lo primero es ese primer puntito que dice ahí: se prohíbe el despido por razones de discriminación. A nivel legal, cuando yo digo prohíbo algo, o sea, prohíbo un despido por razones de discriminación, lo que quiere decir inmediatamente, pues nosotros hablamos de normas jurídicas. Una norma jurídica no es una ley, no es un artículo, es algo más simple que eso, y es una hipótesis ligada a un resultado. Entonces, ¿cuál es la norma jurídica? Despido discriminatorio o por razones de discriminación, se le asigna un resultado. Cuando existe una prohibición, el resultado es borrar aquello que fue prohibido. Entonces, si el nuevo Código de Trabajo prohíbe despidos por razones de discriminación, lo que ocurre es que cuando se verifique un despido de este tipo, se borra, se anula. Y toda esa situación se trata de devolver al momento inicial. Reinstalación. O sea, esa es la primera vez que en Costa Rica existe la reinstalación de un trabajador dentro del sector privado. En el sector público es súper común, es lo más común, pero en el sector privado nunca había existido esta figura. Ahora ya la tenemos. Y vean qué interesante, se prohíbe el despido por razones de discriminación, no dice qué tipo de despido, porque entonces un cliente mío me decía, pero entonces yo despido con responsabilidad y se acabó. No, igual si es con responsabilidad, se prohíbe. Ahora, no vamos a hablar aquí de qué es discriminación, por varias razones. Primero, porque nada cambia. Discriminación es discriminación. Y no es que hay una lista de posibles razones de discriminación, sí la hay, pero la lista es abierta. ¿Qué quiere decir? Lo cual quiere decir que los temas de discriminación o las razones posibles de discriminación que se incluyen son apenas enunciativas, o sea que pueden haber más, otras adicionales. Y ahí podemos empezar a hablar de las comunes: raza, género, edad, religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave de la discriminación? Un despido discriminatorio entonces sería un despido que no se base en razones objetivas, sino subjetivas. Objetivas ligadas a la operación de la empresa. Repasemos. Y vean qué interesante se vuelve esto, porque al final de cuentas, lo que les estoy diciendo es que en una empresa también, discriminar de cierta forma puede no ser discriminatorio. Al final, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad? Ya me hicieron así. Al final, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es: todo proceso de selección o reclutamiento, ¿acaso no es de discriminación? ¿Acaso yo no filtro, para no decir esa palabra ahora que es como un mentonazo de la mamá, ¿verdad? O sea, ya ahora ya no hablemos de discriminación, hablemos de filtros. Y se pueden poner filtros objetivos. Y los filtros que para una empresa pueden ser objetivos, para otra pueden ser discriminación. Y yo puse este ejemplo. Y como vamos muy adelante en el tiempo, voy a tratar de hacerlo rápido. Simple y sencillamente, vean que el caso de la vida real, claro, es un caso extremo. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Es discriminación o no? Un patrono tiene enfrente a una
mujer que le está haciendo una entrevista y con miras a contratarla y le dice, vea, usted mujer, yo le quiero ofrecer el puesto, es un puesto de gerente, de gerencia operativa, de planta, de una planta, pero si yo le ofrezco a usted ese puesto y si nos damos la mano en este contrato, usted no puede estar embarazada ahora. ¿Usted está embarazada ahora? No. Ok, bueno, perfecto, ¿verdad? Segundo, si quiere embarazarse en el futuro, no sé, todavía no lo he pensado. Bueno, si usted quiere embarazarse en el futuro, tiene que venir a mí e informarme, ¿verdad? Y tenemos que armar todo un protocolo para que usted se pueda embarazar. Si usted se embaraza y no me cuenta, yo la puedo despedir sin responsabilidad. Eso sería una falta grave. O sea, todo el mundo me decía, bueno, pesa lo que un elefante, se mueve lo que un elefante, camina como un elefante. Parece discriminación, ¿cierto? ¿Qué tal si yo se los complemento así? La posición era gerente de una planta química. Si bien es cierto, la gerente no tenía que estar metiendo las manos ahí en temas de productos químicos, el contacto, las sustancias que producían o que manipulaban en la planta, si bien es cierto, a ella no le causaba ningún problema, parecía que había un riesgo bajo, pero existía un riesgo de que en un embarazo le pudieran afectar la salud del bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Eso no era discriminación. Había una necesidad objetiva, de proteger algo, o sea, un bien con muchísimo valor, que podía ser una vida. Ahí no había discriminación. Sonaba discriminación, pero no hay discriminación. Entonces, por eso es que yo les quería decir esto. O sea, el caso que ustedes vean más pintado a discriminación puede finalmente no serlo. Y el que menos vean, ¿verdad?, puede finalmente serlo. O sea, uno al final puede torcer todo esto de una u otra forma. Torcer en mal sentido, ¿verdad? O puede manejarlo en un buen sentido. El concepto clave nuevamente en temas de discriminación es muy simple, que esté alineado con elementos o razones objetivas del negocio. Yo puedo ser estrictísimo con el tema de la bebida, ¿verdad?, o los tragos, incluso los sociales. Si por ejemplo me decían una empresa, no, mire, es que yo es un chofer de unos camiones, unos cabezales que se les pegan como 2 o 3 de estos furgones, y resulta ser que esos dos, pues yo necesito asegurarme de que esa persona vaya, además le hago las mismas revisiones que se les hacen a un piloto de un avión, ¿verdad? Está bien, en esos casos. Si yo de pronto trabajo en un bar y contrato un bartender y le digo que venga a pasarle todas las pruebas, párese aquí, haga el 4, no, ¿verdad? No puede tomar, usted no puede tomar. A uno dice, ¿cuál es la necesidad del negocio ahí? Entonces, hay varias cosas. Primero, lo importante es los requisitos para la contratación estén bien identificados y que estén alineados con las necesidades del negocio. Pero vienen los problemas. Si yo cometo, o si un patrono viene y despide discriminatoriamente, lo que tendríamos sería la posibilidad de una reinstalación. Y entonces, ¿qué es lo que nos provoca a nosotros miedo ahora? Lo que a nosotros nos provoca miedo, y lo que ustedes tienen que tener atención, es que muchos casos puedan ser encausados por esta vía para tratar de que un despido bien hecho, ¿verdad?, que no sea discriminación, para que esa persona se mal aproveche de este procedimiento, que es un procedimiento rapidísimo, que tiene la posibilidad de que la persona sea reinstalada preventivamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría que, por ejemplo, si a mí me despiden bien despedido por una falta bien comprobada, yo llegue al juzgado y le diga, no, ¿sabe qué, señor juez? Eso es que yo mido 1,96 m y no les gusta ahí
No les gusta, siempre, no es que son chiquitillos, entonces siempre me ven para arriba y tal, y entonces me han hecho caras de esto, caras del otro. Mire, pero aquí dice que usted se robó esa plata. No. ¿Entiende? ¿Y qué ocurre si yo convenzo al juez y me dice el juez, bueno, vaya y se reinstala mientras tanto? Ya me pone en una posición fuerte. Y posiblemente clientes de ustedes o ustedes mismos, ante un caso de estos, digan, como que mejor le ofrezco algo. ¿Cierto? Ese es el problema. Yo no estoy en contra de las reglas antidiscriminación, en buena hora, excelente. No creo que en Costa Rica tengamos un problema tan grave como para haber creado todo esto. Pero bueno, así lo tenemos. Y repito, no hay que caer en pánico. Y ustedes me dirían, ¿qué es lo que tengo que hacer para protegerme? Lo que ahí dice. Desde los procesos de selección, que los requisitos para la contratación estén bien identificados. Como nos queda poquito tiempo, vamos a brincar casi al otro tema, pero les recuerdo, ustedes tienen ahí unas memorias, ahí todo explicadito, lo que aquí tal vez nos vamos a brincar un poco. Si les decía, si entonces un patrono es declarado culpable de discriminar, lo que ocurre es, como ven, que se reconocen a la persona todos los derechos como si fuera una relación inalterada, pero con 24 meses de salario como tope. O sea, ya ahí nos dio como un mal mensaje. Quiere decir que el procedimiento es rapidísimo, puede durar 24 meses, ¿verdad? Pero bueno, no se espera. Pero menos se puede deducir, y esto sí es muy bueno y valioso, se puede deducir lo que el trabajador haya ganado o recibido de otras fuentes de empleo. Si ese trabajador de camino se buscó otro empleo, entonces ahí, y ojalá con el mismo salario, ahí cortan esas indemnizaciones. Entonces no tenemos una situación en ese caso tan compleja. De la prescripción solo vamos a ver un temita que es muy relevante. Había una prescripción antes, y la prescripción es sencillamente la pérdida de un derecho a reclamar por el no hacerlo durante un plazo determinado. Aquí la medida de una prescripción, por ejemplo, en derecho civil es 10 años, ¿verdad? Yo no cobré una deuda, bueno, la que ustedes se saben de memoria, ¿verdad? Las prescripciones de tributación, ¿verdad? Si tributación me acciona o no me acciona en tal plazo, entonces ya 4 años que pueden ser extendidos, yo no sé si es a 5, si es con mala fe y no sé qué cosas. Ok. Entonces, hay una prescripción que se reinstaura que es muy interesante. Y es cuando un trabajador, por ejemplo, le cambian las reglas del juego unilateralmente, o sea, le cambian la jornada, le cambian el salario, etcétera, etcétera, pero sin que el trabajador lo consienta. Sin que el trabajador lo consienta. Pasaron 6 meses, no reclamó, se parte de que hubo una aceptación tácita, o sea, se prescribió. Eso es bueno para el sector privado, porque vamos a tener, digamos, como esa tranquilidad de que ya cada 6 meses cerramos un capítulo, ¿verdad? Si tal vez ustedes manejaron un proceso de reestructuración en que hubo que hacer ciertas movidas y no necesariamente todas o todas tenían algún nivel de riesgo, 6 meses, estamos listos, prescribió. Sí, eso es bueno, yo eso lo aplaudo mucho. No vamos a hablar de la resolución alterna de conflictos porque es algo que sencillamente no cambia. Y finalmente, sí vamos a hablar de la carta de despido. De este tema de la carta de despido, en el documento que yo les van a pasar o les pasaron, les van a hacer llegar, ahí sí viene un desarrollo muy grande de este tema, del por qué está mal, porque eso está mal. Ok, lo primero rápidamente, todos pensamos que cuando yo despido a un trabajador antes de la reforma, o sea, antes del 25 de julio, y lo despido sin responsabilidad, o sea, porque cometió una falta,
yo patrono tenía que darle una carta en donde le ponía las faltas, las faltas, se las describía. Eso de alguna forma se hizo se regó como una especie de obligación que nacía el Código de Trabajo, pero realmente no era obligatorio según el Código de Trabajo, pero ahora sí es obligatorio. Entonces aquí como que nada cambia el código, pero en la práctica estamos igual. Ahí yo no veo mayor problema. Que hay que entregar una carta, hay que entregar una carta. El problema viene después, que si no se entrega, ese despido, aunque sea la falta más grave y más acabada, es injustificado. Con eso sí no estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo. Pero vean para seguir, resulta ser que el código, la reforma, le da el derecho al trabajador de no recibir la carta. Entonces, ¿por qué? Y de verdad, eso así peor. Cuando lo leí yo dije, ¿pero qué es esta cosa? O sea, esto viene recogiendo una tesis de la Sala Constitucional, la reforma, hablando de un derecho de información de los trabajadores despedidos. Yo no estoy tan claro con eso, pero no importa. Digamos que esa es la tesis de la Sala Constitucional, se adopta ahora en esto, en la reforma, y finalmente a eso nos podemos acomodar. A lo que yo no me puedo acomodar es que yo me pongo primero como valor un derecho de información, o sea, una necesidad de informar a un trabajador despedido por qué se le está despidiendo cuando es por una falta, ¿verdad? Y se le diga, pero usted puede ir si no recibir nada de lo que se le quiera dar. ¿Cuál es el objetivo? Eso se llama, en términos de derecho constitucional, proporcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. O sea, ¿para qué? Quiero yo darle, ¿qué necesidad tengo yo de darle ese derecho a un trabajador? No hay necesidad. Entonces, como se alcahuetean a los trabajadores y se les dice, si le da la gana no recibe la carta, ponen al patrono a correr, porque le dan un plazo de 10 días, o sea, ya no va, entonces ya no basta el tema de los 2 testigos, que vean, que firmen que la carta se emitió y que el otro no la quiso recibir, o la otra. No, tiene que, dentro del plazo de 10 días, remitirla al Ministerio de Trabajo, o sea, una copia, que vayan al Ministerio de Trabajo más cercano y le sellen una copia. ¿Por qué solo al Ministerio de Trabajo? Si el mismo código en otros casos admite, y lo dice así, todo tipo de pruebas, y ustedes lo van a encontrar, ¿dónde dice eso? En el texto que yo les preparé. ¿Por qué todo esto? Ahora, el Código de Trabajo para explotaciones agrícolas o ganaderas no exige documentación escrita, porque estamos hablando de un código social con sensibilidad que sabe que muchos patronos no saben escribir, muchos trabajadores no saben escribir, tampoco leer, y que de por sí ahí no se usa. Imagínense ustedes en un cafetal, en una sabana, en una ganadería, eso no se usa. ¿Por qué ahora sí los ponemos en esa cosa? O sea, y de verdad, en una jornada de capacitación de jueces, venían y me decían, o nos decían, gente que participaba ahí, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? O sea, yo no puedo aplicar eso. A los jueces, a los capacitadores decían, yo no puedo aplicar eso. Dice, aquí hay un montón de gente que viene y no sabe leer ni escribir, entonces ¿qué objeto tiene una carta? Y ¿entiende? O sea, eso es un grave problema. Y nuevamente, el estándar de todas formas sí estaba para que los trabajadores, para que los patronos, ciertos patronos, hagan esa carta. ¿Cuál es el otro problema? Resulta ser que los jueces leen esas cartas y las interpretan como si fueran hechas por eruditos del derecho laboral.
¿Cómo le llaman ustedes, para terminar, a este ejemplo? Y con esto cerramos y abrimos al tema de las preguntas si hay tiempo, si no me lo consumí. ¿Cómo llamamos a esta situación? Y esta nunca me falla, sin derecho a perder. Un trabajador llega, completó su jornada, se fue y nunca más volvió. Nunca más volvió. Al tiempo después, 15 días, digamos, les manda un correo electrónico a ustedes y les dice: vean, necesito una constancia para ir a retirar el fondo de capitalización laboral, y además yo apliqué para un seguro de desempleo, para la hipoteca de la casa. Usted, dentro de esa constancia, me podría indicar la causa de terminación de la relación laboral. Es que me están pidiendo eso, yo no sé qué es, pero usted puede ayudarme con eso. ¿Cómo le llamarían a ustedes a ese caso? ¿Qué pasó ahí? Todo Costa Rica contesta que eso es un abandono de trabajo. Y créanme, yo en estos temas de la jornada he tenido enfrente a entre 1.000 y 1.500 personas, entre una y otra actividad. Todo eso es conocido en este país como abandono de trabajo. Pero si ustedes revisan el Código de Trabajo, el abandono de trabajo, en sentido técnico, es cuando alguien llega a trabajar y se fue antes de terminar la jornada sin permiso, se escapó, digamos. Y eso sí es posible de considerarse una causa de despido justificado con una condición, y ahí está la trampa: que haya sido apercibido antes. Entonces, si eso les ocurre a ustedes, pusieron abandono de trabajo, ese trabajador les ganó un juicio. ¿Qué ocurrió ahí realmente? En términos técnicos, eso es una renuncia. ¿Qué es lo que hizo el trabajador? Terminó la relación laboral, se fue solo. Es una renuncia de una persona, yo llamo así, de una persona maleducada, o sea, que de una persona que no sigue este procedimiento de entregarse una cartita de renuncia, ¿verdad? No importa que no agradezca, renuncio. Técnicamente hablando. Y entonces, en un caso de estos, el juez dice: no me importa, ustedes pueden darle 10.000 explicaciones, 10.000 testigos, pero el juez se las revisa como si hubiera sido redactado por un especialista. Son problemas que tenemos hoy, son temas de la reforma. Espero que les haya parecido, pues, algunos se han reído mucho, eso me gusta, pero además que de verdad, y sobre todo, que les haya sacado mucho provecho a esto. Así que mucho ojo y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, don Luis. Créame que sí, estaba el público cautivo, lo tuvo cautivo. Muy bien. Vamos a seguir con el mismo procedimiento de las preguntas. 3 preguntas, por favor, y don Luis contesta. Y allá tenemos la primera, aquí tenemos la segunda y allá la tercera. Listo, por favor. Ahí está el micrófono. Buenas tardes. Tengo 2 consultitas para usted. La primera es en cuanto a lo que nos dijo. ¿Qué pasa con un trabajador que uno tiene que despedir porque no tiene capacidad de pago o la empresa no tiene capacidad de pago? En ese caso, ¿qué se hace? Esa es la primera. Y la segunda... ¿Podemos ir de una en una? Ok. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. El Código de Trabajo establece en ese tipo de temas, y no lo descarten, revísenlo, a ver si podría encuadrar dentro de una figura que se llama la suspensión de la relación laboral. Si usted no tiene capacidad de pago porque se gasta toda la plata en otras cosas, pues ahí ya no cabe. Pero si, por ejemplo, yo tuviera una situación que le ha ocurrido a clientes de nosotros, por ejemplo, una depresión del mercado,
que la producción se me cayó y tengo que esperar hasta la otra. Podría optar por algo que se llama la suspensión sin goce, la suspensión de la relación laboral, y eso implica el no pago de derechos, como el salario, etcétera, etcétera, hasta nuevo aviso, hasta que la causa de la suspensión termine. Entonces usted con ese trabajador podría perfectamente pactar una suspensión en vez de una terminación. Sobre todo les doy esta posibilidad si el trabajador de pronto es una persona valiosa para ustedes y la situación es una situación que ustedes estiman que puede ser temporal y no indefinida. Si es indefinida, siempre pueden acudir al despido con responsabilidad patronal, y eso precisamente sería una causa objetiva. Mire, no puedo, vea, mis números están así, esto no es discriminatorio para nada, o yo desearía que mi empresa estuviera de esta otra forma, o mi negocio, pero no lo está. Entonces pueden despedir sin miedo a temas de discriminación ni nada de esto, con solo aplicar un despido con responsabilidad patronal. Sí, le agradecería, es una pregunta por participante, por favor, por cuestiones de tiempo, de la pregunta que está por allá. Buenas tardes. Básicamente quisiera saber si antes nosotros en las cartas ponía que era por reestructuración, ahora cómo se tiene que poner para que sea válida y uno no entre en un conflicto gracias a la reforma. Viera como le agradezco esa pregunta, porque esto es uno de los casos más bonitos y más sonados que yo he tenido en mi vida. Y todo el mundo dice que es a partir de la reforma, y esto es mentira, eso es una gran mentira. Hace 10 años más o menos, sí, a una empresa muy importante en el país, siguiendo la tónica de todo el país, o sea, la tónica, y hablemos así como en términos más rebuscadillos, la jerga de recursos humanos, ¿verdad? Un despido por reestructuración, eso es un despido con responsabilidad, y no me pregunte por qué es. O sea, eso es lo que significa, no le quiero decir por qué es, nada más es por reestructuración, eso es como una muletilla. Pues a un trabajador con cáncer le dan una carta de despido por reestructuración con responsabilidad, y el trabajador llega y le dice a la sala constitucional, mire, esto es porque yo tengo cáncer. Al final la defensa del caso, yo no la critico mucho, yo no la hice, pero yo no la critico mucho porque quizás yo no me hubiera centrado tanto en el tema de la carta, de la reestructuración. Pero la defensa del caso dijo, bueno, aparte, de todas formas esto es un despido con responsabilidad. Y la sala le dijo, no. Usted hace una carta, dice que es por reestructuración, no me demostró la reestructuración, eso es discriminación. Y esa compañía quedó marcada. No solo, el tema económico, lo que le costó después, no era tanto como la marca, el estigma a nivel comercial, incluso internacional, porque salió en todos los periódicos, de que esa empresa fulanita de tal discriminó y discriminó a un trabajador con cáncer. 5 años después, a mí me cae un caso, pero idéntico, de una empresa española. Cuando no entendía la dimensión de lo que estaba ocurriendo, hasta que yo le expliqué y me dijeron, estamos en un aprieto. Y les dije, sí, pero vamos a ver cómo salimos. Y entonces yo lo que hice fue explicarle a la sala constitucional que el despido por reestructuración en Costa Rica no quiere decir que de verdad hay una reestructuración, y no quiere decir que hay menos una discriminación. Que esta persona además había cometido ciertas faltas que más bien lo estuvieron ayudándolo, moviéndolo, y a donde lo movía no funcionaba. La sala le rehuyó al planteamiento de las cartas por reestructuración, que era lo que yo quería salvar a nivel general, pero a los magistrados como a los seres humanos, que finalmente todos somos, nos cuesta mucho reconocer que tal vez lo que dijimos antes no estaba tan bien dicho. Entonces la salida de ellos fue decir,
gané el caso, por dicha, pero dijo, no, en relación con el tema de reestructuración, de todas formas usted me demostró que sí hubo una reestructuración, porque usted movió al trabajador de un lado para otro. Eso no es una reestructuración, pero por ahí se salió la sala. La moraleja, esa es la historia. Por eso es que les dicen a todo el mundo, no usen la palabra reestructuración, pero en ese sentido, ¿verdad? Yo les aconsejo, no usen ninguna palabra, no tienen por qué. Si están usando un despido con responsabilidad, digan, Luis, a partir de tal día lo despido con responsabilidad patronal. Si quieren adornar un poquito más la carta en cuanto a justificaciones legales, según lo establece el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Eso está también ahí en la memoria esta que yo les di. Si el trabajador quiere más detalles, se los puede pedir. Y hay que contestarle. ¿Sí? No crean que no. Pero ya eso depende de que el trabajador venga de vuelta con una solicitud de información. Pero entonces esa solicitud de información se valorará y se llenará de acuerdo a lo que haya ocurrido o que sea conveniente para la empresa. Repito, entonces, el tema de reestructuración, lo que pasa es que en Costa Rica está satanizado por la forma en que se ha venido usando. No lo usen así. Si ustedes tienen una reestructuración entre manos, usen reestructuración, porque eso es lo real, ¿verdad? Y mejor aún, no digan nada. ¿Verdad? O sea, no digan nada de causales. Buenas tardes, don Luis. En el caso que usted hizo alusión del trabajador semanal que no tenía obligación de trabajar los domingos y que caía en feriado, está bien que no se le haya cancelado, pero ¿qué pasa con los empleados mensuales cuyo monto de salario se le divide entre 30 días? Entonces, ¿qué pasa con los feriados que caen sábados y domingos que ese empleado mensual no trabaja? Lo que pasa es que no pasa nada, el trabajador recibe su salario normal, ¿verdad? Porque su pago es mensual e incluye ese día, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo ahí no tenía el criterio de que había que además meterle el adicional, ¿verdad? Solo lo decía, y ahí es donde está, digamos, lo ilógico del criterio, ¿verdad? Siguiendo la línea del Ministerio de Trabajo, pues a ese de pronto también habría que meterle el adicional, ¿verdad? Pero no, el Ministerio de Trabajo a esos no los toca, y lo que dice es que a los de pago semanal, en donde el día no está pagado, no está incluido dentro del salario semanal en este caso, sí debía haberle hecho un reajuste. Yo les recomiendo a todos ustedes que a su vez les recomienden, usen ustedes y les recomienden a sus clientes pagar mensualmente, ¿verdad? ¿Se puede pagar mensualmente haciendo pagos semanales? Sí, ¿quién dice que no? Ustedes fijan o pactan un salario mensual que cubra los 30 días, ¿verdad? Y hace adelantos semanales y después hace una liquidación. Y ustedes que son numéricos me van a entender el por qué. Las bases por hora se hacen más pequeñitas, los pagos por horas extras también se reducen. Ya tenemos pagados los días de descanso. Si yo tengo que traer a alguien a laborar un día de descanso, le agrego un adicional. O sea, desde todo punto de vista es más fácil. Yo no sé por qué en Costa Rica, si no es por un tema cultural, se sigue insistiendo en los salarios de pago semanal, porque no son convenientes, finalmente. Gracias. Muchísimas gracias a don Luis, a quien le queremos agradecer profundamente de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica su participación de esta tarde. Por lo tanto, invitamos a la CPI Katia Morales Mosquera, quien le va a entregar un reconocimiento. Buenas tardes. Bienvenido, don Luis, muchas gracias por venir. Don Luis es una persona sumamente ocupada y hemos luchado para traerlo acá.
Nos alegra mucho la apertura que ha tenido de venir al colegio. Muchas gracias nuevamente y está totalmente invitado a seguir viniendo al colegio. De parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Sánchez Montero por su valioso aporte académico en el segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes 2017. Desamparado San José, agosto 2017. Muchas gracias, Luis. Ahora le pregunto. Muy bien.